Las trabajadoras y trabajadores sociales tienen un rol que no siempre se les da el reconocimiento que merecen. Pueden llegar a influir tanto en la vida de las personas, de las familias a quienes se busca brindar apoyo en aspectos de la salud, el bienestar de las infancias, de toda la familia. Se busca que se haga justicia de ser el caso necesario. Las comunidades que necesiten una mano se les apoya. Muchas evaluaciones. No terminaríamos con esta introducción. Así que, ¿qué le parece si con estas historias que nos han enviado, trabajadores sociales por supuesto, nos ilustramos un poco de lo que hacen? Bienvenidas damas, bienvenidos caballeros. Vamos a aprovechar que ya estamos por aquí y permítame acompañarlos durante cualquier actividad que estén realizando o pónganse cómodos. Vamos a desconectarnos un ratito del estrés y de la prisa del mundo exterior y mejor preparen y acompáñenos con la bebida de su preferencia. Y comenzamos con Lucía Peralta. Desde Tamaulipas, México, nos cuenta esto. Cuando comencé a ejercer de trabajadora social, sabía que eventualmente me encontraría con casos muy complicados, pero nunca nos hablaron durante la carrera de la posibilidad de tener encuentros con cosas para las que nunca nos prepararon. Y esto sucedió cuando trabajé en una campaña de 3 meses en Ciudad Mante, al sur de Tamaulipas. Una ciudad muy pequeña pero tranquila a comparación de otros lugares de por acá. Realizaron esta campaña por estos rumbos ya que a las afueras de Ciudad Mante hay muchos ranchitos, localidades que se podría decir que son pueblos pequeños. Y siendo sincera, sí se necesitaba mucha ayuda en cuestiones familiares y lo económico. El caso que atendimos en aquella ocasión, que es del que les quiero contar, fue en una vivienda en específico que para llegar debíamos salir tomando la carretera a Tampico, luego subir por un camino entre sembradíos, campos, ranchos porque íbamos a buscar a una niña de 8 años, a quien habían dejado de mandar a la escuela. A grandes rasgos íbamos a evaluar qué ocurría porque ya tenía 4 meses desde que se había ausentado. Y lo único que nos decían en la escuela era que cuando les llamaban a su casa, simplemente la señora, quien suponían era la mamá, porque en persona no la conocían o no se acordaban de ella, les decía que ella ya no tenía nada que aprender. Y bueno, pues fuimos para allá. Cuando llegamos a esa casa, habíamos pasado por un puentecito muy corto, pero que más adelante supimos que quizás algo tendría que ver con lo que pasó. El traslado era de parte de un chofer del centro para el que trabajé por aquellos años, que ni les dije, esto pasó en el 98, y él nos iba contando cosas de por allá. Íbamos una compañera y yo, y cuando llegamos, él nos esperaría en la unidad. Antes de que bajáramos, él nos dijo asegurándose de que no hubiera nadie cerca del auto. Muchachas, nomás tengan cuidado. Si les ofrecen algo para comer, no, muchas gracias, ya comimos y listo. Si también les ofrecen agua, díganles que vienen empachadas, por tanto tomar agua antes de llegar ahí. No acepten nada, y no les digo por algo en específico. Es que a veces la gente de por acá cocina cosas que nos llegan a caer muy mal a la gente de la ciudad. En el estómago nos cae pesado. No vaya a ser. Con cuidado, aquí las espero. Eso nos hizo sentido. Le dijimos que no tardaríamos. Al llegar a la puerta y tocar, nos abrió una señora de 40 años. Luego lo confirmamos en la recopilación de datos, quien nos invitó a pasar, una señora muy amable. Conocimos a su pequeña, la nena de 8 años, quien también era un encanto. Pero al estar platicando con ella, anotando lo que necesitábamos, nos dimos cuenta de que en todo momento, la señora no dejaba de voltear hacia todas partes. Se había empezado a morder las uñas, levantaba un poco la cabeza y dirigía la vista hacia una de las ventanas. Le preguntamos que si todo estaba en orden. Vivía sola, entonces ese comportamiento, fuera del miedo hacia alguna otra persona de su hogar, no lo entendíamos. ¿Saben incluso qué parecía? Ella parecía como alguien que consume sustancias y se encuentra completamente ansiosa. Ella se ponía cada vez más nerviosa y nos respondió que sí, todo bien, para después preguntarnos que si eso iba a tardar mucho. Por supuesto que no queríamos preocuparla, pero algo andaba mal. Y le dijimos que sí, podía ser que sí. Aún debíamos entender por qué ya no iba la niña a la escuela.
Esto se lo comentamos y fue que ella se puso todavía peor. Se levantó del sillón de la sala. Todas estábamos ahí, junto a la niña, y ella se puso a lavar los trastes. Desde ahí, ella no dejaba de ver a esa ventana, de donde no dejaba de asomarse cuando estuvo sentada con nosotras. Le hice una seña a mi compañera para que ella se quedara platicando con la pequeña, y entendió. Yo me levanté con la señora, aprovechando que estaba un poco lejos, y podíamos hablar discretamente. Le pregunté que si estaba preocupada por que alguien llegara en ese momento. Ella, ya sincerándose, me dijo que sí, que no quería que llegara su mamá, abuelita de la niña. Y apenas me mencionó esto, me dijo que la razón por la cual su hija ya no iba a la escuela era porque su mamá ya no quería que la niña estudiara, refiriéndose a la abuela de la niña. Ella se apresuró en decirme, hablándome rápido, que la abuela también vivía con ellas y que era ella a quien le había empezado a molestar que la llevara todos los días a la escuela porque dijo: «Es que, mamá, ella es un caso especial. Por favor, váyanse, no tarda en llegar». En otra ocasión las hubiera recibido con más tiempo, pero no había visto la hora, y ella va a llegar en cualquier momento. Por más que le pregunté que esto qué tendría de malo, a lo mejor y era mejor para nosotras porque así podríamos saber de primera mano por qué la señora no quería que llevaran a la niña a la escuela. Y también le comenté que nosotras la podíamos ayudar. Era mejor para todos porque así no tendría que venir alguna autoridad por la niña a ver qué estaba pasando. Y la señora solo me alcanzó a decir: «Pues ojalá que no sea así», para después voltear a ver para todas partes, pero a diferencia de las ocasiones anteriores, ahora ella volteaba a ver al techo. Y yo sí escuché algo raro, como si anduvieran moviendo cosas encima de la casa. Era de un piso, entonces no sabía qué ocurría. Y la señora, amablemente, eso sí, pero muy nerviosa, me tomó por la espalda y me empezó a dirigir hacia la puerta, diciéndome en voz baja que en otra ocasión podríamos hablar. Si podíamos visitarla más temprano mucho mejor, pero que ese día teníamos que irnos ya. Yo le hice caras a mi compañera, quien también se levantó, y ni se alcanzó a despedir bien de la niña porque esta señora ya casi nos estaba aventando de la casa, que cruzamos la puerta y la cerró de golpe detrás de nosotras. Caminamos hacia el auto que cuando subimos, apenas mi compañera cerró su puerta, el chofer pisó el acelerador a fondo y no dijo nada. Hasta pasados unos minutos que mi compañera le preguntó que si todo estaba en orden. En serio, iba manejando a mucha velocidad. Para hacer caminos entre ranchos era muy rápido, y lo que dijo nunca se me olvidó. Transformó todo lo que pasó ese día a algo tan raro. Yo sé que a lo mejor no se dieron cuenta. De hecho, creo que la señora tampoco me vio a mí, pero yo sí la vi a ella. Unos minutos antes de que salieran de la casa, llegó una viejecita al techo de esa casa. Ella llegó volando. Se notaba demasiado la tensión del chofer cuando nos decía esto, que nos quedamos en silencio por unos metros que él seguía conduciendo rápido. Él no dejaba de ver hacia enfrente y yo le pregunté que cómo que volando. Y él me dijo que sí, así como había escuchado. Una señora llegó volando y se paró encima del techo de la casa de esa señora y de la niña, para luego empezar a preguntarnos que si recordábamos un puentecito que quedaba cerca de una intersección de esos caminos. ¿Recuerdan que les mencioné de ese puente? Uno muy corto, en serio, pero que el chofer nos dijo que por esos rumbos a ese puente le decían el puente de las brujas. A él le habían contado ya que por esa zona había historias de gente que veía bolas de fuego, que sabían de personas que se dedicaban a esto, pero a él nunca le había quedado tan claro como aquel día, que nosotras no vimos nada. Pero ambas confirmamos en ese momento que cuando la señora se empezó a poner más nerviosa, fue cuando escuchamos que alguien andaba en el techo. Solo que cuando salimos de la casa y subimos al auto, ya no volteamos para nada a la propiedad.
y el chofer fue quien nos dijo que fuéramos pensando bien, que íbamos a decir porque no nos convenía regresar, y que por cosas que ya le habían contado de aquella zona y lo que sabíamos nosotras de ese caso, podría ser que la señora haya dejado de enviar a su nieta a la escuela, porque quizás ella le quería enseñar a hacer otras cosas. Para no inundarlos en detalles, aparte del impacto que fue escuchar y vivir aquello, de lo cual no entendimos bien del todo. No supimos por qué pasó lo que pasó y en el reporte algo inventamos que no me acuerdo. Eran nuestros últimos días allá, debíamos atender un montón de casos más, por lo que terminamos la campaña, esperando que alguien más adelante, por falta de tiempo para nosotras, retomara ese caso y llevándonos esa experiencia tan tétrica de la cual agradezco no haber visto lo que vio el chofer ese día. Creo que de las historias que más nos envían a este canal, en algún punto de lo que nos cuentan, llegan a mencionar su empleo. A veces tiene que ver de lleno y por esta razón, le pregunto porque hemos ido acumulando muchas historias gracias a ustedes. ¿Sobre qué trabajo en específico le gustaría escuchar en este canal? Si coincidimos con ello o si nos siguen enviando sus relatos, las escuchará muy pronto en este espacio. De una vez les agradezco tanto. Vámonos ahora con Amanda Villa, quien desde Zacatecas, México, nos cuenta esto. Cuando era practicante para mi carrera de trabajadora social, nos llevaron a mí y a un grupo de practicantes a una comunidad, una bastante alejada, San Rafael de las Tablas se llamaba, que estaba muy metida entre las sierras y era para talleres que impartíamos de varios temas. En total íbamos 15 compañeros, el conductor y la supervisora. Esto en el año 2001. Y entre tantas cosas aquella mañana que no les voy a contar para no cansarlos, nos habíamos tomado un descanso para almorzar, que de hecho algunas de las mujeres de la comunidad se ofrecieron a llevarnos comida apenas llegamos y diciéndonos que podíamos comer a tal hora con ellas, gesto que les agradecimos muchísimo. Y por esa razón estábamos sentados todos comiendo con la gente de por allá. Como nos habíamos hecho varios grupitos porque sí éramos bastante gente, contando ahora a la gente del pueblo, nos juntamos en el patio de una de las familias, y este grupito que hicimos era junto con 2 compañeros más, y nos pusimos a platicar con unas señoras de cómo era vivir ahí, cómo eran los días. Luego comenzamos a hablar de los animalitos de la zona, que si no era peligroso ese tema, por serpientes y demás. Entonces, así fuimos cambiando de tema y tema hasta que no me pregunten cómo, pero llegamos a los temas de las historias de terror. He escuchado que no solo me ha pasado esto a mí, que muchas pláticas terminan en estos temas y hubo una señora que le dijo a otra de «Ándale, cuéntales lo que te pasó la semana pasada». Y a quien le dijo esto era a una de las señoras que más introvertida se veía, pero buena gente, muy agradable, que de hecho, antes de empezar a contarnos, nos dijo que no pensáramos, por favor, que se le había zafado un tornillo de la cabeza. A lo que luego otra de las señoras de las que vivían ahí le respondió que cuando ella terminara de contarnos eso, ella nos contaría algo también, diciéndole que no estaba sola en eso, y nos empezó a platicar. Esta mujer nos contó que una tarde salió de su casa para ir a ayudar con unas cosas a una vecina y regresó a eso de las 8 p.m. Le sorprendió ver que solamente su hija estaba cenando. Entonces fue a revisar a su otro hijo, menor, de 6 años, para ver si estaba dormido o qué estaba haciendo. Y en efecto, ya estaba descansando en su cama. Pero lo raro fue que frente a él estaba lo que decía la señora, como una estela de luz en color rojo, orbitando cerca de su cara. La señora nos decía esto, inclinándose sobre la mesa, como para que las demás personas no la escucharan, y nos decía que al inicio creía que podía ser por algún motivo que la luz se estuviera colando por las ventanas y pareciera que esto estaba ocurriendo. Pero entre más y más veía a esa luz en su hijo, con ella parada en la puerta del cuarto, más notaba que esa luz se movía sola, como si fuera algo con vida, decía.
Ella se queda asombrada viendo a esa cosa y cuando se acercó, porque ella quería ver aquello de cerca, saber qué era, notó que esa luz se movió y comenzó a alejarse poco a poco de su hijo. Ella decía que era como si empezara a flotar un poco por encima de la cama de su hijo, y que luego de eso fue como si se pegara en la pared. Esto que nos estaba contando la señora era muy inusual, al menos para mí. No sabía, sin ser grosera por supuesto, si era algún tipo de broma hacia nosotros porque conforme más nos iba contando se me hacía tan irreal, pero ella nos contaba esto completamente seria. Y quizás para muchos que estén escuchando mi relato les suene a como me sonó a mí en su momento, algo que pudo haber sido otra cosa, y la señora lo confundió. Sin embargo, ella nos dijo que cuando esa luz roja, que ahora tenía el tamaño de un balón de fútbol, ahora que estaba en la pared, se estaba moviendo mucho y cambiando de forma. La señora nos decía que para ella fue tan claro como aquella luz tomó la forma de la cabeza de un toro. Y en ese punto la señora nos empezó a contar esto mucho más nerviosa que antes, que esa luz roja con forma de cabeza de animal se le abalanzó encima. Ella esperaba, por lo que veía, recibir el impacto de algo porque no podía ser de otra forma, pero cuando cerró los ojos y los volvió a abrir, vio para todas partes luego de no sentir nada y todo estaba tranquilo. Corrió a revisar a su hijo, lo despertó y él estaba bien, no le pasó nada. Cuando ella pensó que había sido su imaginación, nos comentaba que vio que afortunadamente no pasó de ese momento tan extraño. Dijo que días después platicó esto con la vecina, la señora que estaba con nosotros en ese momento, y ella ahora nos empezó a contar. Cuando acá mi comadre me platicó lo de ese toro, no les voy a decir que no, y yo se lo dije, comadre, ¿verdad? Que yo le propuse que había sido algo que se imaginó, por estar cansada o qué sé yo. Pero cuando mi esposo llegó un día después de que me platicó esto, él trabaja en las minas de aquí arriba. Él llegó bien espantado, más temprano de lo normal. Lo recibí, lo atendí preguntándole que qué le pasaba, porque yo nunca había visto a mi marido temblando así. Y sentados en la mesa, sin que nos escucharan los niños, me dijo que estaban trabajando esa mañana, allá arriba en la mina que les digo. No tan profunda, pero ya en ese punto estaban muy oscuras unas partes, pero estaban iluminándose con lámparas, y que a él, junto con los 5 compañeros que estaban ahí, los había correteado un hombre con cabeza de toro, uno que le salió desde el fondo de las minas. Ellos salieron corriendo de la mina, no había nadie más, ni debía haber nadie por esa zona, que habían acordado no entrar todavía porque ya les habían tocado varios derrumbes. Y que su jefe, cuando los vio esa mañana y que todos le contaron lo mismo, él no les puso ni un pero, como estaban esperando que hiciera, porque el jefe era un señor demasiado estricto. Sin embargo, me dijo mi esposo que esa mañana solo les dijo: váyanse a descansar, mañana vemos qué hacemos. Y les dio la salida. Por eso mi esposo llegó a la casa. Yo no le quise contar todavía a mi esposo lo que me había contado mi comadre, que yo sí hice la conexión con esas cosas. A lo mejor ni siquiera es lo mismo, pero me quedé con esa casualidad de pensar, ¿por qué una cabeza de toro? ¿Qué era lo que le salió a mi esposo y a sus compañeros allá? ¿Y si era lo mismo que vio mi comadre en el cuarto de su hijo? Entonces sí, acá se viven cosas que no sabemos qué puedan ser. Pero esperemos que Diosito nos cuide de lo que sea que esté pasando. Esa plática fue muy rara. La otra señora que estaba con nosotros, la tercera, nos dijo que todo estaría bien, que fuera de eso no había pasado nada raro y que a lo mejor fue algo que iba de paso, y nos repitió eso de que Diosito las iba a cuidar. Y pues nosotros ya no regresamos a esa comunidad. Pero de ahí, mi carrera, que nada tenía que ver con eso. De ahí nos llevamos esa historia que con el tiempo aprendí que por más que yo nunca hubiera tenido una experiencia así, aunque no creyera en eso, que sí lo hago, no significa que esas cosas no le pasen a alguien.
Esto es algo que yo también les he comentado en otras ocasiones. Qué bueno que muchos coincidimos con esto de que aunque nosotros no hayamos visto nunca algo parecido, no significa que a otras personas les haya tocado esa mala suerte de vivir cosas que te marcan de verdad y que por más directo que haya sido aquello, no puedes entender bien qué es lo que pasó. ¿A usted le ha ocurrido algo que podría asegurarnos sería casi imposible de creer, pero que usted está segura o seguro de que fue completamente real? Que para quienes no lo sepan, en este espacio no se juzga a nadie, estamos aquí para escucharlos. Y ahora, una persona que prefirió no comentáramos su nombre desde el Estado de México nos cuenta esto. Esto nos pasó en un trabajo de identificación de casos que ya nos habían agendado para visita. En ese entonces yo trabajaba en campo, vaya, yendo a las casas de las colonias de los distritos que nos iban asignando. En ese caso, para mí, era en la delegación Capultitlán, en Toluca, y visitamos una casa, mi compañera y yo, de una familia de quien nos habían mencionado del centro en el que estábamos, que al hijo lo veían muy mal en la escuela. Bajaba mucho de calificaciones, había empezado a adelgazar bastante, pero a simple vista no parecía que su familia le estuviera haciendo algo malo. Entonces empezaron a teorizar que quizás iba por el lado emocional. Podría estar pasando algo en su casa y por ello agendamos una visita. Los padres, de hecho, estaban de acuerdo, cosa que no sucedía mucho. Por lo general sí nos evitan, mínimo una parte de la familia, pero fuimos. Y lo único que teníamos de referencia por parte de la subdirectora de la escuela, lo que sabíamos de este pequeño era que el niño no les había dicho mucho, pero solo les decía que había alguien en la casa que se enojaba cuando ellos trataban de comer. No sabíamos en quién pensar, teníamos conocimiento de antemano que ahí solo vivían mamá, papá y el pequeño de 10 años. Nos notificaron que habían hablado previamente con ambos y sin problema. Entonces pues llegamos. Que apenas al entrar a una casa de ahí, de esa delegación, a pesar de que estábamos en pleno julio, adentro estaba helando. Era una casa que tenía las ventanas abiertas, una puerta del patio también, con la mosquitera cubriendo la entrada, pero hacía mucho frío, y afuera calor. Que el señor se disculpó por el frío de la casa, diciéndonos que nada más no lograban que se calentara al interior. Y ese detalle hubiera sido pasado por alto a no ser de todas las demás cosas que quizás muchos ya se van adelantando. Nos reunimos con ambos padres luego de conocer al pequeño, que era un niño muy noble, demasiado tranquilo, pero él estaba muy pálido de la piel. Tenía unas ojeras muy marcadas para su edad. Yo nunca había visto a un niño con ese nivel de ojeras. Tal vez era genético, podía ser, pero rápido recordé lo que nos dijeron en la escuela, que notaron principalmente los cambios físicos en el pequeño. No lo conocíamos de antes, no teníamos cómo comparar su complexión, pero él era muy delgado, tanto que era de esos niños que los ves y te da miedo que se caigan porque piensas que algo se pueden romper. Y su mirada se veía a cada rato que se estaba quedando dormido. Fue ahí que notamos que los papás, ellos, parecían ser el mismo caso. No eran tan delgados como el pequeño, pero sí lo eran. Y también tenían ojeras muy marcadas ambos papás. Y les voy a ahorrar todo lo de la evaluación, las preguntas que les hicimos y los voy a llevar hasta la parte donde ya nos quedamos hablando con los adultos que en todo momento siempre estuvieron dispuestos a contestarnos lo que necesitáramos. Contrario a como creímos que podría ser el caso, ellos eran un amor. Y hablando de esto ya sin el niño, porque él se quería dormir, que cuando les dijo que tenía sueño, los papás le dijeron que subiera rápido a dormir, que aprovechara. Y esto nos llamó mucho la atención. ¿Cómo que aprovechara? Y comenzamos con esa pregunta. Tal vez esto les vaya a sonar raro, jóvenes, y si no pueden creernos no hay problema, eso no sería culpa suya. Pero aquí, desde hace 2 meses más o menos, ¿no, amor? Sí, 2 meses, nos ha estado molestando en la casa una niña.
No nos dio tiempo siquiera de preguntar luego de la pausa que hizo cuando nos dijo esto, porque la esposa siguió diciéndonos: miren, les vamos a contar las cosas tal y como están pasando aquí, ¿sí? Tómenlo como gusten, no nos vamos a enojar. De hecho, queremos ayuda, porque esto es de no creerse. Nunca nos había pasado una cosa como esta. Aquí en la colonia todo se ve normal. Sales y ves a los vecinos en lo suyo, sigues con tu vida, pero cuando regresamos aquí a la casa, sale esta niña que no sabemos de dónde, y desde la primera vez que supe que mi esposo la vio, que a mí no me costó tanto creerle por algo que les voy a contar, pero después yo también la vi. Parece tener como 4 años a lo mucho. Es solo que esta niña tiene toda la cara manchada como de lodo, más que nada por el área de la boca, como si hubiera comido tierra o alguna cosa así, y tiene muchas partes de la cabeza donde le falta cabello. Está toda despeinada y con todo el respeto del mundo. Da mucho miedo verla. Ella no siempre se deja ver. De hecho, cuando pasan cosas aquí y sabemos que no somos alguno de nosotros que anda moviendo cosas, arrojándolas, estamos seguros que es ella, y a veces no la podemos ver, que es en la mayoría de los casos. Nuestro hijo nos dijo una noche que una niña siempre iba a despertarlo. Esto era en las primeras noches que recordamos, empezaba a decirnos de ella. Él llegaba corriendo a nuestro cuarto, tocando la puerta, diciéndonos que una niña muy horrible lo quería tumbar de la cama. Nosotros en ese punto creíamos que eran pesadillas. Ya tenemos 4 años viviendo aquí. Jamás nos había pasado nada por el estilo. Y yo creo que a la 4ª noche que nuestro hijo llegó de esta forma, que para su edad ya era raro también. Si de pequeño nunca le pasó esto, ¿por qué ahora sí? Y él llegó corriendo con nosotros, se tapó hasta la cabeza, y mientras mi marido y yo nos veíamos el uno al otro, en la puerta de la habitación, vimos cómo llegó esa niña y se quedó parada. Mi esposo me agarró fuerte del brazo, haciéndome señas para que no dijera nada, señalándome a nuestro hijo. Yo estaba que me moría del miedo, porque esa fue la primera vez que yo la vi con esas manchas en la cara, el cabello de esta forma, y ella tenía un tono de piel muy claro. Hasta eso no era pálida, sino solamente blanca. Y cuando él se paró a cerrar la puerta, esa niña se quitó de la vista, y cuando vi que mi esposo no salió para asomarse, sabía que algo andaba muy mal, que no era alguien que se hubiera metido a la casa. Esa noche, cuando nuestro hijo se quedó dormido con nosotros, fue cuando mi esposo me contó que él ya había visto a esa niña, una tarde que se quedó solo en la casa, solo que no me quería asustar. Y a resumidas cuentas, porque sé que tienen más casas para visitar, esta niña no veíamos cuando hacía esto que les voy a decir, pero cuando tratábamos de comer en el comedor, no importaba si los 3 estábamos ahí, algo que no podíamos ver, que suponemos era ella, nos tiraba el plato de la mesa con todo y comida. Esto nos pasa en el desayuno, la comida y la cena. No siempre lo tira rápido. Hay otras veces donde ves que el plato se va moviendo poco a poco hasta la orilla y ya ni nos dan ganas de comer. Los 3 estamos muy asustados. ¿Cómo es que tenemos que vivir así, agarrando fuerte el plato de comida porque si no te lo tiran de la mesa? Por eso solemos comer ya afuera, en casa de mis papás, o de plano ya no lo hacemos. Ni a nuestro hijo le da hambre ya. Y haciendo cuentas, mi esposo y yo creemos que fue por unos vecinos que se mudaron aquí al lado, porque apenas en esa semana que los vimos mudándose aquí, la niña se nos empezó a aparecer. Y si ustedes pueden ver por allá y por todas partes, tenemos cruces en las paredes, en las puertas, pero no funciona. Y en la escuela no les queremos decir esto, no nos van a creer. La señora, a este punto, estaba llorando, un poco, y nos decían que los abuelos del niño habían quedado ya en llevar a un sacerdote en esa semana, y que esperaban que esa situación mejorara, porque según lo que dijeron, era imposible que eso les estuviera arruinando la vida de esa forma. No sabían por qué se dejaban, por qué esa niña andaba por ahí, y de dónde salió.
La verdad, en cuanto a nuestras evaluaciones, todo salió muy bien. Tenían buenos recursos para la familia. El niño parecía ser el que más recibía los efectos de no comer y no dormir. No digo que los papás no, pero el niño se veía un poco más. Y aún así, todo andaba excelente con ellos. Tenían buena relación, no faltaban al trabajo o a la escuela y pues hasta donde nos quedamos con ese caso, preguntando semanas después de esa primera visita para saber si teníamos que ir o no. Más que nada protocolos del centro donde partíamos nosotros. Ahí tenían sus procesos para esto. Nos dijeron que veían que el niño iba mejorando poco a poco. Y luego, después de unos meses, nos dijeron que ya estaba como antes, todo bien con él. Sin embargo, no nos dijeron el por qué, pero nosotros imaginamos, por lo poco que vimos apenas en ese día, y todo lo que nos contaron, cómo fue que quizás mejoró todo aquello. Fue una experiencia que no te crees si te la cuentan. No pudimos intervenir mucho, porque nos dijeron que no lo hiciéramos. Esto al ver que todo estaba en orden con ellos y, al menos en este caso, resultó todo bien. ¿Usted ha pasado por algo tan espantoso que le cuesta contarlo incluso? De ser así, por favor, escríbanos. Estamos aquí para escucharlos y aparte, sería todo un placer conocer su historia. Muchas gracias por escuchar este espacio. Y no olvide dejar su me gusta si esta entrega le gustó porque créame, eso nos apoya como no se imagina. Seguramente muchos de ustedes, si piensan en videos de duendes, se les venga muy probablemente a la mente este tipo de imágenes. Lo cierto es que en cuanto al tema de los duendes tenemos muchas historias, muchos referentes para seguirnos siempre generando tantas preguntas de si son buenos o malos estos seres, porque pues hemos escuchado historias de todo tipo, desde pequeñas travesuras como mover las cosas del lugar, escondérselas, hasta situaciones donde a las personas les ocasiona un miedo intenso el siquiera regresar a su casa porque se dieron cuenta de que tienen duendes. Pero ¿de qué depende? ¿De qué depende si se portan bien, si se portan mal? ¿Cómo diferenciamos a las diferentes criaturas que se habla dentro de todo este aspecto de temas de seres elementales? Y hay otros que dicen que pertenecen a otras dimensiones, pero ustedes, ¿qué opinan? Pues fíjese que hoy vamos a estar intentando responder en base a testimonios que vamos a estar viendo aquí en este museo. Pero pues sé que por más preguntas que respondamos, siempre van a haber más y más y más que salgan a raíz de cosas que escuchemos. Bienvenidas, bienvenidos, estamos en Misterios de la Fogata. Y justamente acabamos de estrenar una nueva entrega en Misterios de la Fogata. Fui directo hasta una localidad donde los duendes son parte de su día a día. Conocimos testimonios, evidencia de lo que nos cuentan y si le gustan los videos largos, este dura casi una hora, estoy seguro que le va a gustar. Se los dejo en el primer comentario. Muchísimas gracias por su apoyo. No olvide seguirnos en las redes sociales que como siempre se las dejo aquí en el primer comentario o en el comentario fijado. Por allá puede escribirnos sus historias, sus relatos y estar al pendiente de todo el contenido que compartimos por allá, que diario actualizamos. Muchísimas gracias de antemano. Ahora sí, sin más por agregar, les mando un muy fuerte abrazo, nos vemos en la próxima entrega. Y el último en salir, por favor, apaguen las luces y cierren las puertas del mausoleo. Buenas noches.